pecado. Por ejemplo, le leí la frase que decía, y si no haces bien, no le está diciendo y si no pecas, y si no haces bien, en otras palabras, si no le atinas al blanco, si no le acertas al punto que quieres pegarle, a eso la Biblia le llama pecado. Y por eso yo al leer este tema dije, me quedé, wow, Señor, definitivamente entiendo un poco, ¿verdad? Porque falta mucho para entender. No tenemos escapatoria, Señor, si tú nos sueltas. Si tú nos soltaras un momentito, Padre. Dice tu palabra que el enemigo anda como un león rugiente viendo a quién devora. Y veía yo antes, ahorita últimamente no he visto ni... Pero veía yo antes como en la selva, hermano, como las fieras, pues los leones, la vida de la selva, cómo devoraban a sus presas sin piedad, sin piedad. Entonces yo me imaginaba, digo, wow, al leer todo esto, este tema, hermano, me di cuenta de que dije, wow, Señor, si tú nos sueltas un momento de tu mano, ¿qué sería de nosotros, verdad? Es bien tremendo eso, pero es bien delicado, bien peligroso. Y quizás nosotros hay cosas que no las tenemos como pecado, pero pecado es errar en el blanco, fíjese, errar, fallar. Ahí está la ilustración. Ni una flecha le dio al blanco, eso quiere decir que pecaron. Los que tiraron la flecha, pecaron. ¿Qué de malo hicieron? No le dieron al blanco. Desobediencia, no hacer el bien. Wow, medite usted en eso y se va a dar cuenta. Fíjese, yo con usted nos vamos a hacer esta pregunta, usted y yo más bien dicho, ¿verdad? Nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué es el pecado? ¿Será que esto es algo como una potestad que nos asedia día y noche? Quizás sea algo que llevamos dentro y de repente se manifiesta haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. O más bien, simplemente acciones que realizamos inconscientemente y sin pensarlo. Tremendas estas preguntas, ¿verdad? Y bien tremendas, hermano, pero gracias a Dios aquí lo vamos a ir descubriendo. ¿De qué se trata? Porque fíjese en esta explicación de qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Dice, pecado se traduce de la palabra griega que quiere, pues griega está así escrito, hamartia, bueno, así le pronuncio yo, me imagino que no es lo correcto, pero usted por favor que sabe hebreo, que sabe griego, pues usted me imagino que sabrá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esa palabra exactamente? ¿Qué significa errar el blanco? Esquivar un límite, perder la marca. Eso es pecado según esta palabra griega. Y del diccionario Strong G266, usted lo puede buscar, usted tiene la facilidad de hacerlo, pero dice la Biblia, dice que el pecado es el arma que la muerte, que utiliza la muerte. La Biblia dice que el pecado es el arma que utiliza la muerte. La Biblia, déjenme decírselo así, la Biblia dice que esquivar un límite es el arma que utiliza la muerte, que esquivar un límite es el arma que utiliza la muerte. La Biblia dice que errar al blanco es el arma que utiliza la muerte. La Biblia dice que según esta interpretación, según este significado de este diccionario, de esta palabra griega, dice que errar al blanco es lo que utiliza, es un arma que utiliza la muerte. Y el poder que el pecado tiene sobre el hombre lo ejerce por medio de la ley. El poder que el pecado tiene sobre el hombre lo ejerce por medio de la ley. Gracias a Dios, dice Romanos. Gracias a Dios lo digo yo, pero ahí lo vamos a ver más adelantito. Dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El poder que el pecado tiene sobre el hombre lo ejerce por medio de la ley. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley
del pecado y de la muerte. Entonces, en otras palabras, antes de leer Romanos 8:2, perdidos, hermanos, sin esperanza, si Dios nos suelta, si contristamos al Espíritu Santo, hermano, estamos a merced de alguien más. Yo no le voy a decir de quién. Usted me imagino que medítelo, piénselo. Por eso, gracias a Dios, que como actuó Dios con misericordia, hablándole a Caín y diciéndole: si haces bien, te recibo. Si no haces bien, otro va a estar queriendo devorarte. Sin embargo, te doy poder, o tienes el poder de vencerlo. Parafraseando, ¿verdad? Entonces, sin embargo, mire, Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha libertado, si tú y yo lo creemos, nos ha libertado del poder del pecado. Amén. Vamos un poquito más rápido. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien estos versículos, me voy a apurar porque pienso que ni voy avanzando. Entonces este Romanos 8:2 quisiera que se quedara grabado dentro de nosotros, hermano, porque en otras palabras, de lo que venimos hablando, transgresión, iniquidad, pecado, son cosas no sencillas, hermano. En el sentido, son cosas peligrosas, de las que necesitamos enfocarnos en el sentido de que tenemos que tener el valor, tenemos que tener la fe, tenemos que tener de parte de Dios la fe, porque dice la Biblia que el Espíritu de la ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Tenemos que creer eso. Miren cómo dice estas versiones en Romanos capítulo 8 versículo 2: porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del pecado y de la muerte. Oiga bien esta versión, Nueva Biblia Viva. Esta se llama esta versión NBB. Usted mírelo ahí, ¿verdad? Porque el poder vivificador del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, ese poder se recibe a través de Jesucristo, para que podamos ser libres del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 en la PDT. Porque por medio de Él, de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Esto por eso te remarqué estos versículos en estas versiones, porque tenemos que creerlo. Así es, hermano, así es. Romanos 8:2 en la traducción al lenguaje actual dice así: ahora, por estar unidos a Cristo, a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Digo yo, nos controla si tú quieres, ¿verdad? Nos controla si le creemos, ¿verdad? Porque Dios no obliga a nadie. Entonces, en otras palabras, ahora por estar unidos a Cristo, a los que hemos confesado y los que hemos creído, el Espíritu Santo, si queremos, nos puede controlar y nos da vida y nos libra del pecado y de la muerte. Amén. Bueno, vamos un poquito más. Dice Pablo, hablamos de la ley, ¿verdad? Usted ha leído conmigo. Vamos más rápido. Dice Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice así: pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente
y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, hermano, esa ley está en nuestros miembros. Y eso lo está hablando Pablo, ¿verdad? Lo está diciendo Pablo. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, dice, que hacen guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Gracias a Dios, dice. Gracias a Dios, que es la única forma en Jesucristo, porque decían estas versiones, unidos a Él, el poder vivificador, por medio de Él, la ley del Espíritu, nos controla. Pero como le dije, si usted quiere, si usted y yo nos rendimos, si usted no quiere, no. Porque Dios quiere voluntad, que le rindamos la voluntad, que le digamos, tu voluntad, Señor. ¿Verdad? Un poquito más, dice, acabamos de leer esto, ¿verdad? Ahora yo le voy a, dice, sabemos por la Biblia, que el pecado puede manifestarse en nuestra vida de tres formas similares, aparentemente sin importancia, hasta convertirse en un lazo que nos puede llevar a la apostasía. Y yo voy a leerle esto. Transgresión, pecado e iniquidad. Fíjese que es la transgresión. Dice, la transgresión se refiere a quebrar la ley, a desobedecer, en otras palabras, a rebelarse. Pecado sería practicar la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Quebrar la ley. ¿Qué es el pecado? Rebeldía, practicar la desobediencia. Eso sería pecado. Ahora, ¿qué es iniquidad? Y la iniquidad, el permanecer en pecado. La iniquidad sería permanecer en pecado. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos. No dice confesarlo y ya, dice confesarlo y apartarnos. Bien tremendo el versículo que le voy a leer, hermano, porque nosotros tenemos que darnos cuenta, como dice la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. No dice solamente, bueno, una versión, me imagino, pero lo que le estoy tratando de decir es que nuestra lucha, es que el pastor nos enseñaba esta vez que nuestra lucha es contra potestades, sin embargo también es contra lo natural. Decía contra falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores y todo eso. Entonces sí es contra algo que nosotros, carne y sangre también, sin embargo es contra lo más que enfoca la Biblia, es contra potestades. O sea, no es algo tan sencillo. Estas tres cosas que conllevan a la iniquidad, o transgresión, pecado, iniquidad, no es cualquier cosa, hermano, no es algo tan sencillo, es algo difícil, es algo peligroso, es algo que nos puede impedir, porque pecado es cerrar al blanco, no darle al blanco, es traspasar los límites, dice. En otras palabras, quebrar la ley. Practicar el pecado es practicar, transgredir la ley, quebrar la ley, desobedecer. La iniquidad es permanecer haciendo eso. Esto último nos conlleva o nos llevaría a la apostasía. Y la Biblia habla que en los últimos tiempos habrá una apostasía grande. Amén. Vamos a avanzar. El pecado es algo que constantemente está estorbándonos, está provocándonos. Es un peso que nos impide correr la carrera. Entonces muchas veces nosotros, si no nos damos cuenta por qué nuestra condición en el conocimiento a Dios no avanza, es quizá porque estamos en transgresión, estamos en pecado, estamos en iniquidad. Aunque gracias a la misericordia de Dios, como le dijo a Caín, si haces mal, Caín,
pues el pecado va a estar ahí codiciándote, pero tú puedes dominarlo. Entonces estamos en el tiempo, estamos en la etapa, hermano, en que podemos dominar esas cosas, y como Dios dice que podemos dominarlo, por eso no ha pasado nada, porque Dios nos sigue dando la oportunidad de dominarlo. ¿Y cómo se domina? Solo en Cristo Jesús, dijo Pablo. Gracias a Dios por Jesucristo. De otra manera, miserable de mí, porque hay ley en mis miembros. Gracias a Dios que hay otra ley más grande que aplaca eso, pero yo tengo que voluntariamente dominarlo. Yo tengo que voluntariamente decir: no, basta, se acabó. Yo tengo que hacer eso. Por eso Dios sigue esperándonos, Dios sigue teniendo misericordia, porque el pecado impide correr la carrera, hermano. El peso de muchas cosas y el pecado impide, y quizá por eso no sé a qué altura vamos de la carrera, cuando la meta se dice que ya está muy cerca, hermano. Y para nosotros la meta sería el arrebatamiento, ¿verdad? Porque el que no se va en el arrebatamiento va a seguir corriendo, ¿verdad? Va a seguir corriendo, pero ya la meta ya ni se dio cuenta, se la quitaron, y ya sigue corriendo a lo que viene. Entonces avancemos un poquito mejor. Dice, este es el versículo que le quería leer, porque hablando de la transgresión, hablándole de la iniquidad y del pecado, que transgresión es quebrar la ley, pecado es practicar la transgresión, seguir haciendo la transgresión, e iniquidad sería mantenerse en lo mismo, ¿verdad? Entonces, en el Salmo capítulo 36, versículo 1 dice así: para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor. Mire, yo quiero que vea esto. Cuando yo estaba leyendo este versículo, me puse a pensar mucho, hermano, porque por eso, no sé, usted todavía medita en esas preguntas. ¿Qué es el pecado? ¿Quién es el pecado? ¿Cómo es el pecado? ¿De dónde viene? Vino de allá arriba, usted y yo sabemos, ¿verdad? Que en la desobediencia de Adán, ¿verdad? Ahí es donde entró el pecado. Entonces, pero gracias a Dios, dice que así como por un hombre entró el pecado, por otro, que es por el postrer Adán, que es Jesucristo, el pecado es arraigado, arrancado, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que creerlo y tenemos que pelear la buena batalla para poder vencer, porque Dios nos está esperando, porque tenemos el poder para dominarlo. Le dijo en Génesis 4:7, si usted se recuerda. Amén. Entonces, Salmo 36:1 dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. Oiga bien, quiero regresar a ver qué es la transgresión. La transgresión se refiere a quebrar la ley, a desobedecer. Esa es la transgresión. Mire cómo dice aquí: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. Dentro del corazón del impío no hay temor delante de él. En su percepción del impío no hay temor delante de sus ojos. Dice el 2: porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Mire cuán importante, cuán definitivo es, hermano, que nosotros tengamos la confianza, la comunión con Dios, y no contristar al Espíritu Santo para que nos hable, para que nos advierta, para que nos diga, y no solamente para escuchar una predicación, sino para que de parte de Dios tengamos ese aviso. Tú puedes dominarlo, tú puedes dominar esta tentación, tú puedes dominar este querer desobedecer, tú tienes el poder para hacerlo. Amén. Así como aquel entrenador que le está diciendo al boxeador: tú puedes, dale, y aquel boxeador ya no aguanta, tú puedes, poquito más y ya lo alcanzaste. Algo así, hermano, nosotros necesitamos, y es por eso la necesidad de mantenernos en comunión y no contristado al Espíritu Santo. De otra manera, si contristamos al Espíritu Santo, ¿quién? Si Jesucristo mismo nos dijo: me voy y les conviene que yo me vaya, dice, porque si yo no me voy, no viene la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Sin embargo, si yo me voy, les conviene, porque les voy a enviar, y Él va a estar con ustedes todos los días hasta que esto termine, y Él les va a enseñar, y Él les va a recordar todo lo que yo he dicho. Dice, no dice todo lo que yo he escrito, todo lo que yo he dicho, Él se los va a recordar. Entonces,
Hay cosas, les vuelvo a decir, que nosotros pasamos, hay palabras que nosotros de parte de Dios pasamos muy a la ligera, pero hay palabras, así como le sucedió a Moisés en Génesis 34, en Éxodo, 34:8, cuando dice que al oír lo que Dios le había dicho, de que mi amor inagotable, mi misericordia la guardo hasta 1000 generaciones, pero al inocente, al culpable no lo tengo por inocente. Cuando Dios le empezó a dar así a Moisés, Moisés se postró, dice, a tierra inmediatamente, se apresuró a postrarse y adorar a Dios. En otras palabras, hermano, esto es delicado y por eso es bien tremendo que, no sé, nosotros tenemos que tener una actitud, pedirle a Dios que cuando entremos a este lugar que es su casa, o sea, que Dios nos ayude a traer una condición. Si venimos cansados, Santiago nos dice, hay alguno cansado que haga oración, dice. Hay alguno alegre que cante, dice. Pero hay alguno enfermo que llame para que oren por él. En otras palabras, hermanos, quizá vengamos con diferentes actitudes, condiciones, percepciones internamente, pero de parte de Dios tenemos la vía, la oportunidad, la misericordia para cualquiera que fuere la condición, venir con la condición correcta. O después de venir con una condición no muy correcta, presentarnos y levantar la mano y estar con la condición correcta. Sí es importante nuestra condición interna, nuestro actuar, nuestro proceder, después de lo que estamos haciendo, después de lo que decidimos venir a buscar a Dios, ¿verdad? Porque aquí dice, por ejemplo, dice, la transgresión habla al impío. Dentro de su corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña, en sus propios ojos, a su propio entendimiento la transgresión le engaña en cuanto a descubrir la iniquidad y aborrecerla. En otras palabras, no estás mal, hombre, todo está bien, síguele, no te preocupes, ya veniste al templo, ya no, hermano, no, esa es la transgresión hablando, que no, para que no descubramos y para que no aborrezcamos la iniquidad. Pero la iniquidad lo que quiere es destruirnos. Y tenemos que aborrecerla. Porque la iniquidad se usa del pecado, se usa de la transgresión para llevarnos a la muerte. Y como le dijeron a Adán, muerte espiritual. Quizás no nos morimos literal, pero espiritualmente, no lo sé. Entonces, por eso es bien delicado todo esto. Entonces dice, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Y algo más, mire, ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. ¿Quién? El impío. La transgresión a lo impío lo engaña. Y la transgresión a los mismos ojos del impío, en otras palabras, a su propio juzgamiento, su propio criterio, le puede engañar para que no descubra lo que es iniquidad, lo que es transgresión, lo que es pecado, y aborrecer todo eso. Por eso dice que las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio el impío, y no solamente de ser sabio, sino de hacer el bien. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado, a hacer el bien. Voy a leer este último versículo y lo vamos a dejar ahí, porque después vamos a ver de dónde viene el pecado, ¿verdad? Con textos bíblicos. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22, dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Nosotros sabemos que al venir a Cristo, que al aceptar a Cristo, nuestro espíritu fue vivificado. Ahora estamos vivos. Ahora hemos vivido. Ahora, dice Gálatas, somos nueva criatura. Ahora las cosas viejas pasaron. Déjenme decirlo así. Ahora las cosas viejas están pasando. He aquí todas son nuevas en Cristo Jesús. En otras palabras, Génesis, en donde Dios le hablaba a Caín, ahí está el pecado si desobedeces. Ahora como cristianos, si desobedecemos, ahí viene el pecado. Si hacemos bien, nos aceptan. Pero si hacemos mal, ahí está el pecado que nos quiere dominar. Sin embargo, de parte de Dios tenemos el poder para vencerlo. Porque ya en Cristo Jesús hemos sido vivificados. Pero todavía tenemos que pelear contra el pecado. Por eso estamos, digo yo, pensándolo ahorita, estamos en ese tiempo de Caín. En ese tiempo que se le dijo a Caín:
Tú puedes dominar el pecado. Nosotros podemos dominar la tentación. Nosotros podemos en Cristo Jesús. Todos los versículos que vimos unidos a Cristo Jesús, a través del poder vivificador del Espíritu que actúa en Cristo Jesús. O sea, es de esa forma, no individualmente, no por nosotros mismos, no por nuestras propias fuerzas, sino en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y porque ya el tiempo se me fue. Vamos a orar. Pero yo quiero recordarle todas estas cosas, hermano, de que es importante, es necesario nuestra condición, nuestra condición interna. Cuando venimos o cuando estamos en nuestra casa a buscar a Dios, tiene que haber una condición. Y ser honestos, que el pecado, que la transgresión, como decía Salmo 36:1, no nos engañe, haciéndonos ver que todo está correcto cuando no. Tenemos que darnos cuenta y descubrir qué hay de malo y venir delante de Dios honestamente y decirle: Padre, perdóname, no hice bien, eso es pecado. Según un versículo que leímos, no hacer bien, si no haces bien, le dijo Dios a Caín, si no haces bien. Amén. Entonces, no hacer bien es pecado y por eso ya te está asediando, porque estamos en su terreno, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, hermano, meditemos en esto y pongamos en la mano del Señor todo esto para que Dios nos siga abriendo el entendimiento y la transgresión no nos engañe, no nos justifiquemos a nosotros mismos. No, pues yo no he hecho nada malo. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Amén. Así que hay muchas cosas más que vamos a seguir viendo aquí. Sin embargo, por el tiempo vamos a dejarlo hasta aquí, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Dice que serán, fíjese, serán, estamos siendo vivificados, pero al final del asunto se va a ver. Amén. Así que oremos mejor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Padre, ayúdanos en esta noche. Permítenos, Señor, que esta palabra que nos transmites, que esta palabra que nos permites meditar en ella, que nos concedes, Padre, por favor, Señor, no le demos menos importancia de la que tiene. Quizás no le alcancemos a dar todo el valor, pero concédenos, Padre, no restarle valor, no restarle importancia, porque es tan importante, Padre, porque tú nos hablas, para que no seamos engañados aún por nosotros mismos, aún por lo que la transgresión dice, Padre, que no seamos engañados, Padre, justificándonos, pensando, Dios del cielo, que porque ya no adulteramos, que porque ya no fornicamos, que porque no matamos, que porque no robamos, ya no estamos haciendo mal. Ayúdanos, Padre, por favor. Abre nuestro entendimiento espiritual, nuestro entendimiento, ábrelo, Padre, para que podamos darnos cuenta y pelear cada día, Señor, la buena batalla, y pelear todos los días, Padre, conforme nos los enseña tu palabra. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, en esta hora que bendigas, Padre, a mis hermanos que se conectaron. Que tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, que conocen todas las cosas, los habiliten y los capaciten, Padre, para vencer, porque tu palabra nos dijo que en Cristo Jesús, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado la victoria. Padre, ayúdanos en esta noche. Permítenos, Padre, caminar cada día sobrios, velando, Padre, para que el enemigo no nos engañe, Señor, en ninguna manera, en ninguna forma, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, amado, por lo que estás haciendo, por lo que tú harás, Padre. Yo también me acerco al trono de tu gracia, agradecido por todo, pero también te doy gracias, Padre, por aquel pueblo que se ha dispuesto, Señor, a ofrendar, que así como dice tu palabra, cada día que tú nos prosperas,
que apartemos, y cada uno de aquellos que ha apartado, Padre, para tu obra, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas esa ofrenda, que bendigas esas dádivas, que bendigas esos diezmos, que lo multipliques, que en esta casa, Padre, no haga falta nada, y que en la casa de mis hermanos, Padre, sea abundado también, como dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, si hay alguno de mis hermanos que está enfermo, te ruego en el nombre de Jesús que pongas tu mano poderosa, como dice tu palabra, que por tus llagas, Señor, aquel que te cree ha sido sanado en el nombre de Jesús, porque todo es posible para el que cree, porque tú llevaste en la cruz del Calvario, en esas llagas llevaste toda dolencia, toda enfermedad en Cristo Jesús. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que guardes la mente, que guardes el corazón de tu pueblo. Gracias, Padre, bendice a nuestro pastor, donde quiera que él se encuentre, guárdalo. Dale, Padre, tu revelación cada día, Señor, y que en el nombre de Jesús podamos estar reunidos, Padre, el jueves virtualmente y el sábado y domingo, Padre, presencialmente en esta tu casa. Gracias, Padre. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.